teléfono, lo he prendido, así que espero que está ahí. Y espero que todo lo que sale de mi boca hoy es español y no italiano. El vez pasado, no el vez pasado, pero 2 veces atrás yo prediqué. Creo que era más italiano que español. Y en verdad, hermano Manny me dijo, todos se disfrutaban su predicación. Y yo le dije, es porque no entendían nada. Así que espero que todo se puede salir entendible de español en esta mañana. Y quiero predicar Mateo capítulo 5. Se puede buscar en su Biblia Mateo capítulo 5. Antes de predicar, quiero dar un poco de testimonio. Yo no puedo agradecer a Calvin George por haber mostrado a mí la RVG, porque yo simplemente no fue parte de la ecuación. Pero, sin embargo, yo estaba en Perú y como todos los otros misioneros, usaba la 60 y me han dado, yo tenía una bilingüe, inglés, King James Bible, el Rey Jaime de un lado y en la 1960. Y en verdad pienso que deben pararse de vender esos porque es malo por ellos, porque se muestra que son errores, en verdad. Y yo empezó de poco tiempo, leer, ver cosas. Y ahí, cuando estaba leyendo mi Biblia, yo descubrí que no son iguales, son diferentes. Y no simplemente cosas de idioma, sino que le hace falta de palabras. A otras partes vi que estaban añadidos palabras. Entonces yo como nuevo misionero, nuevo en el ministerio, porque yo salí del seminario directo al campo misionero, yo empecé a ver esas cosas y yo dije, hay un problema, las cosas que son diferentes, es un problema. Yo inmediatamente empecé a pensar, la Biblia española está mal. Y después yo dije, espera, yo toda mi vida he usado la Rey Jaime. Y yo tengo que averiguar y esas personas toda su vida usaron la 1960. Muchos, no todos, pero muchos. Y yo dije, quizás yo estoy equivocado. Quizás la Rey Jaime está mal. Así que yo empecé a estudiar en inglés. Yo tenía que fundarme en inglés antes que yo podría estudiar cualquier otra Biblia. Y lo más que yo averigüé, lo más que estudié en inglés, yo llego al base de los textos recibidos y de todas esas cosas. Y yo dije, ya, todo eso está bien. La Biblia Rey Jaime está bien. Así que cuando yo vi las diferencias entre la 1960 y el Rey Jaime, yo dije, entonces debe haber un problema con eso. Y yo fui más a fondo. Entonces descubrí que hay un 1909. Yo empecé a estudiar ella. Y lo más que estudié ella, yo dije, bueno, ellos han cambiado cosas de la 1909 a la 1960. Entonces, bueno, ¿cómo puedo llegar más al fondo? Y de pronto entendí que hay un 1865 y después entendí que hay un 1602 y empezó a estudiar todas esas cosas y estaba estudiando todas las Biblias en español que yo podría tener a la mano para llegar a la conclusión cuál de esas Biblias está basado en el texto recibido. Y eso era importante para mí. Porque ¿cómo voy a predicar a las personas sin tener la palabra correcta, preservada, pura de Dios? Yo no puedo dirigir personas sin un base, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Sin eso no tenemos nada. Sin eso no hay fe.
Sin eso no hay conocimiento de Dios. Y yo empecé a estudiar y no sé si era en 2004 o 2005, pero estaba buscando y encontré a ese hermano Gómez. Y yo dije, ¿quién es él? Y yo no lo conocí. Y yo empecé a estudiar y recién se había publicado el Nuevo Testamento solamente. Yo empecé a estudiar eso y de pronto yo dije, yo tengo que volar a México para conocerlo. Y ellos tuvieron una conferencia y yo junté mi dinero, mi plata para venir a México, a Brownsville, no es Brownsville, el otro al lado, Matamoros. Y fui a la conferencia ahí y yo estaba sentado donde ustedes están sentados. Y yo estaba, el Dr. D.A. Wade estaba enseñando en esa época, hermano, su pastor Carl Baker, Carlos Donate estaba enseñando, creo, si no me equivoco, hace 20 años un poco de agua ha pasado por la puente, no me acuerdo. Mickey Caro no estaba en ese tiempo, otro tiempo quizás. Rex Cobb sí estaba ahí, muchas personas, de lo cual yo empezó yo conseguí mucho material en ese tiempo. Y con todo eso, la otra cosa que me quedó bien era el espíritu de todos esos hombres. El espíritu. Porque no fueron, yo no sé quizás cómo describir un mal espíritu, pero si tú has estado en presencia de un mal espíritu, algo adentro no se va bien. Simplemente no se va bien. Y eso no era así. Era algo bonito en verdad. Y en los 20 años del tiempo y todas las conferencias, estaba pensando anoche qué bonito es que todo ese tiempo, que 20 años que yo estaba y empezó a pensar de Paraguay, de Matamoros, de Perú, de los muchos lugares que Dios me ha dado el privilegio para ir, andar, para escuchar a esa conferencia. Y yo te puedo decir eso, cada vez que yo he ido, ¿es correcto? Yo he ido en español, okay. A una de esas conferencias, el espíritu ha sido excelente, excelente. Y doy gracias a Dios, eso no es una persona, es todas las personas que llevan un buen espíritu y estamos interesados en la verdad. Y esa es la cosa. Mateo capítulo 5, quiero predicar sobre la preservación de las escrituras. No tengo slides, keynote, PowerPoint, no tengo nada de eso, pero tenemos la palabra de Dios y abastamos con eso. Mateo capítulo 5, versículo 17, la Biblia dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino del cielo. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino del cielo. Y antes que predico, vamos a orar en ese mañana. Señor, te damos gracias por ese día. Te damos gracias, Señor, por hermano Lacey, ese campamento que han abierto las puertas, nos ha tratado tan bueno, hermano. Gracias por las hermanas que han cocinado y toda el labor y el esfuerzo que han hecho para que podamos estar aquí cómodamente. Y Señor, te doy gracias por ellos. Pido que tú puedes bendecir a ellos. Y Señor, pido que tú puedes ayudarme, usarme en esa mañana, Señor, para predicar tu palabra. Y Señor,
pido que tú puedes tocar corazones con su palabra. Y Señor, que podemos estar convencidos que tú eres fiel a tu palabra. Y Señor, que las promesas que has hecho son verdaderos y son cumplidos por ti. Señor, pido todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Vemos en ese pasaje, quiero ver esos versículos y vamos a afirmar aquí por un tiempo o parar aquí por un tiempo y ver unas cosas. Pero antes de empezar con ese texto, algunas cosas quiero decir. Hay mayormente dos grupos de personas: los que saben dónde están las escrituras y los que no saben dónde están las escrituras. Por si acaso, tenemos la misma pelea o batalla en inglés que ustedes tienen en español. Ese no está solamente un problema en español, es la misma problema en inglés. Y toda la información que leo, estudio en inglés, se aplica a la misma vez a las cosas, al texto de español. Es la misma. Y los grupos que existen en español que dicen, bueno, no sabemos dónde están la palabra de Dios, y otros grupos, nosotros, que decimos, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y quiero predicar acerca de eso en cuanto a la preservación de las escrituras. Pero los que no saben dónde están las escrituras, te digan que los originales fueron inspirados por Dios. Pero cuando empiezas a preguntarles dónde están los originales, te digan, no las tenemos. O fueron perdidos, o te digan que las estamos descubriendo y juntándolas para tener la Biblia completa. Ese no es lo que dice Dios, por si acaso, porque Dios ha prometido que va a preservar su palabra. Hay un problema con los que dicen, no sabemos dónde está la escritura. Entonces, pues, ¿quién es la autoridad? Es el hombre que habla. Muchas veces es el scholarly, la eruditas, lo que él dijo, escolaridad. Eso se lleva la autoridad. Bueno, pues yo soy doctor de eso. Y la gente está impresionada con eso. Pero ¿sabes qué? A mí me queda impresionado lo que dice Dios. Eso es más importante que cualquier otra educación. Y no estoy en contra de educación, porque creo que debemos estudiar. Tenemos una responsabilidad de escudriñar las escrituras, como dice la palabra de Dios. Pero ese no es mi autoridad. La palabra de Dios es la autoridad. Y tiene que ser nuestra autoridad. Así que ellos te dicen, como ha dicho, yo me quedo sorprendido, con boca abierta, que ellos te dicen adecuado. Que no debes escudriñar. ¿Cosa? ¿Qué estamos haciendo? Que estamos animando personas para no estudiar. El problema que tenemos, no sé, quizás tu iglesia es diferente. El problema que tengo en mi iglesia es que la gente no estudia suficiente. Yo no quiero empujarlos para no estudiar más. Yo quiero empujarlos para estudiar más, para saber más de la palabra de Dios, para pasar tiempo leyendo la palabra de Dios, no para estar ignorantes en la vida. Y eso mi mente está blown con esa idea que adecuado.
y no debes escudriñar, y que no debes estudiar, que no debes averiguar, que no debes pasar más tiempo buscando la verdad, porque ese es contra lo que dice la palabra de Dios. En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y si ese tiene que ver con la vida eterna, si la verdad es que esa palabra nos indica cómo podemos saber que tenemos vida eterna, entonces ese es importante. Y si no es importante, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿En qué razón que estamos aquí? Dios mismo dice, Jesucristo mismo dijo, escudriñad las escrituras. Tenemos una razón para buscar, estudiar y saber la palabra de Dios y el base de la palabra de Dios, que es que Dios ha cumplido su promesa de preservar la palabra de Dios. Quiero ver la primera cosa que quiero ver en eso. Miren en versículo 17, la Biblia dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Hay un propósito, y el propósito de la ley. Jesús no vino para abrogar. Ese quiere decir abole o cancela o deroga la palabra de Dios. Ese no era el propósito de Dios. Ese no era el propósito de Jesús. Y tú dices, bueno, hermano, no pienso eso. Pero obviamente cualquier sí pensaba que la palabra de Dios iba a ser abrogado o cancelado o anulado cuando Jesús vino. Y que por eso, ya que no es importante, pero Jesús mismo dijo, ese no es el propósito por lo cual yo he venido al mundo. Yo he venido ¿para qué? La Biblia dice ahí, en el versículo 17, sino para cumplir. Así que la palabra de Dios debe estar preservado porque Jesús vino para cumplir la palabra de Dios. No para abrogarlo, no para anularlo, no para deshacerlo, sino que está ahí para nosotros. Y el propósito de la ley y la profecía. Gálatas capítulo 3, tú puedes anotarlo, el versículo 3, o capítulo 3, versículo 24 y 25 dice, de manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venir la fe, ya no estamos bajo ayo. El propósito de la ley es para mostrarnos que somos pecadores. Y tenemos una necesidad de la salvación. Pero si la ley no está preservada, ¿cómo sabemos lo que dice? Si la palabra de Dios no es confiable, entonces estamos rascando la cabeza diciendo, bueno, dice que no debes mentir, pero no estoy seguro si ese es verdaderamente en la palabra de Dios. Porque no tenemos la palabra de Dios, así que dicen ellos, según ellos. Pero nosotros decimos, no, la palabra de Dios sí es preservada y tiene un propósito para mostrarnos que somos pecadores. No solamente eso, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Jesucristo vivió una vida perfecta, sin mancha, sin pecado. Pero si la ley no está cumplido, si la ley no está completo, si la ley no está perfecto y preservado, ¿cómo sabemos? Si nos hace falta una ley o unas palabras o unas cositas en la palabra de Dios, entonces no podemos verificar que la vida de Jesucristo fuera perfecta. Él vino para cumplir la ley del Antiguo Testamento.
Así que la preservación es necesaria para ver que la ley era cumplido en Jesucristo. No solamente eso, y ustedes saben eso, pero la profecía, toda la profecía del Antiguo Testamento, hay muchas profecías del Antiguo Testamento que hablan de Jesucristo. Y tú andas y tú veas en Isaías capítulo 53, Salmos capítulo 22, Salmos capítulo 21 y otros de los pasajes, y muchos de ellos están destruidos o les hace falta de palabras por los textos críticos, o en el Antiguo Testamento son no el texto masorético, no sé las otras. Penasher, esos otros, Septuaginta, esos que son corruptos. Y ellos les hace falta en las profecías. Y no sabemos que se aplican a Jesucristo. Entonces, la profecía y la ley son importantes. Eso es lo que está diciendo aquí en el versículo 17. No pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero tenemos que tener la preservada, perfecta, pura palabra de Dios para comprobar que Jesús vivía adecuado a la ley. Que Él llenó todas las profecías que fue hecho acerca de Él. Y sin eso tenemos un problema. Así que el propósito de la ley y del Antiguo Testamento es importante y todavía existe hoy por la razón de la preservación. Vamos al versículo 18. No solamente el propósito, pero vemos la promesa. Versículo 18. La Biblia dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Dónde estamos ahorita? México, obviamente. ¿Qué es eso aquí? Pasto. Eso. Es tierra, ¿cierto? La tierra no ha pasado todavía, está aquí, que estamos en la tierra. Hay algunos raros que piensan que Jesús ha venido todavía y ya se ha llevado personas, son locos ya. Y se puede encontrar muchas cosas que son locos, que no son normal. Y hay personas que piensan, bueno, no existamos aquí en la tierra. Raras cosas. Pero la última vez que yo visto hoy, hay tierra acá. Y la Biblia dice ahí, porque de cierto os digo que hasta que pasan el cielo y la tierra, no pasarán, ¿qué dice ahí? No pasarán la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Ahora hay muchas personas, y aunque la Biblia dice que existe, está preservado en los cielos. Es cierto, pero te digo eso, ¿cuál de nosotros hemos subido al cielo para ver la palabra de Dios o leerlo? Ninguno de nosotros. No podemos. Así que si la palabra de Dios solo está preservado en los cielos, nosotros quedamos sin nada. No tenemos nada de fundación, no tenemos un fundamento, no tenemos la promesa de Dios, no vale por nosotros. Pero la palabra de Dios dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Eso quiere decir, Dios prometió que la palabra de Dios va a estar preservado al fin del mundo. Y sabes que no está solamente preservado en el cielo, está preservado aquí en la tierra para nosotros. Porque no vale solamente estar preservado en los cielos.
vale para estar aquí, para que el ser humano pueda leerlo. Dios quiere ser un Dios que puede ser conocido por el hombre. Por eso Él vino cuando Adán y Eva estaban en el jardín de Edén y ellos pecaron y ellos se equivocaron, pecaron contra la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Dios sabía que ellos pecaron. Pero ¿qué pasó? Dios, sabiendo que han pecado, vino para pasar con ellos. ¿Por qué? Porque Dios desea tener una relación con el ser humano. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y sabes qué? Dios nos ha dado su palabra para que podamos conocer a Él. Y sin su palabra no podemos conocerlo. Y sin su palabra no sabemos. Hay muchas personas que dicen, bueno, hay un Dios, pero no sé mucho de ellos, de Él. Y ¿sabes qué hacen? Buscan una Biblia hasta el mundo. ¿Por qué? Saben que la Biblia es la palabra de Dios. Y si saben eso, ¿sabes qué? Dios ha dicho que va a preservar su palabra para que lo podamos conocer. Y si no tenemos su palabra completa, perfecta, preservada, quizás hay errores y no podemos saber, no podemos conocer a Dios. Porque hay cosas que quizás están equivocadas, o palabras añadidas, o palabras quitadas. Entonces, pero Dios ha dicho que prometió preservar su palabra para que podamos conocerlo. Y ¿sabes qué? Tenemos la palabra preservada de Dios para que podamos conocerlo. Es la promesa que Él ha hecho, que la tierra y los cielos no pasarán y son preservados por nosotros y hasta que todo está cumplido. Dios no ha puesto su reino físico aquí en la tierra todavía. Va a venir. En el libro de Apocalipsis, tú puedes estudiarlo, puedes leerlo. Ese no está cumplido. Significa que todavía está preservada la palabra de Dios. No les dejan decir que, bueno, estamos en una época de malos tiempos, ¿cuál es el tiempo que siempre digan? Laodicea, creo que está en español, que ya. Dios ha prometido preservar su palabra al final, hasta que todo sea cumplido. Y Él no es un mentiroso, Él va a cumplir eso. Vamos a ver el proceso de la preservación. Vamos a Jeremías capítulo 36. Yo quiero que veas eso. Jeremías capítulo 36, excusa. Jeremías capítulo 36. Y el versículo 1, mira lo que dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 36, el versículo 1. Jeremías 36, capítulo 1. Y aconteció en el cuarto año de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra a Jeremías de parte de Jehová, diciendo: tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerlos y se arrepienta cada uno de su mal camino para que yo perdone su iniquidad y su pecado. Entonces Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado.
Escucha, ese es un buen pasaje. Todo el capítulo, no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ver todo el contenido. Y ahí tenemos que Dios mismo dijo a Jeremías que debes escribir todas las palabras. Esa es la inspiración. Y que Dios ha dado su palabra al hombre y al ser humano. Cosa ha hecho, ha tomado un papel y ha tomado un lápiz y ha escrito todas las palabras que Dios le ha dicho. Cierto, ese habla de la inspiración de Dios. Y Él inspiró su palabra y Él usó el ser humano para grabar la palabra de Dios. Ese para mí es increíble. Si ves la inspiración, no voy a predicar sobre eso, pero si ves la inspiración de Dios en la palabra de Dios y que la palabra de Dios fue escrito tras de más de 1000 años, no me acuerdo exacto, y cuántos autores, más que 40 autores que escribieron la palabra de Dios de diversos tiempos, de diversas backgrounds, fondos. Trasfondos, donde han crecido. Algunos fueron reyes, algunos fueron pescadores, algunos fueron de diversas trasfondos. Así que, pero todos ellos escribieron un libro que es unido. ¿Cómo puede ser? Por Dios. Porque no es el ser humano, es la palabra de Dios. Es inspirado por Él. Aquí vemos que Dios usó el hombre para grabar la palabra de Dios. Pero guarda, mira en el versículo 21. Versículo 21. Mira lo que dice. Entonces el rey envió a Jehudí a que trajese el rollo. Y lo tomó de la cámara del escriba Elisama y lo leyó Jehudí a oídos del rey, a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9 y había un brasero ardiendo delante de él. Y aconteció que cuando Jehudí hubo leído 3 o 4 planas, lo rascó el rey con un cuchillo de escribanía y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que había en el brasero. Lo que vemos aquí es que Jeremías grabó toda la palabra de Dios que le ha dado. Otro lo llevó al rey y lo ha leído en el oído del rey. El rey no le gustó. Imagínate que el ser humano no le gusta lo que dice Dios. Por eso el domingo, ¿sabes qué? Los estadios son llenos de personas que pagan hasta que mucha plata para andar a un juego, pero las iglesias es como jalar dientes para entrarlos en la iglesia, que no quieren venir. ¿Por qué? Porque saben. Bueno, la Biblia dice que aman la oscuridad porque sus hechos son malos. No quieren hacer lo bueno. Y no les gusta, no les caen bien la palabra de Dios. Así que el ser humano destruyó la palabra de Dios. Ay, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué vamos a ver? El ser humano quiere destruir la palabra de Dios. Vamos conmigo al versículo 27. Y mira lo que dice. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo y las palabras de Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joaquim, rey de Judá. Y dirás a Joaquim, rey de Judá, así dice Jehová: tú quemaste este rollo diciendo:
porque escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quedan en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así dice Jehová acerca de Joaquín, rey de Judá: no tendrá quien se sienta sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y el hielo de la noche. Quiero andar al versículo 32. Y tomó Jeremías otro rollo y dijo a Baruch, hijo de Nerías, el escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joaquín, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. ¿Sabes qué? El ser humano quiere destruir la palabra de Dios. No quiere la palabra de Dios perfecta, preservada. Y hasta hoy el ser humano está metiendo la mano a la palabra de Dios. Ese va por años que están tratando de deshacer la palabra de Dios, causar confusión. Pero ¿qué ha hecho Dios? Lo preservó. ¿Cómo lo preservó? Lo dijo a Jeremías: escribe todo de nuevo. Toma el lápiz, toma el papel, escribe de nuevo. Y tú puedes notar ahí y añadas más. ¿Sabes que Dios tiene permiso para añadir su palabra? El ser humano, no tenemos. Pero Dios sí puede. Y sabes que Dios preservó su palabra con el ser humano. Dios podría usar cualquier método que quiere, pero Él usa el ser humano para preservar, para guardar, para mantener su palabra. En el libro de Romanos, creo 3, 4 por ahí, habla de qué ventaja hay por el judío. Que ellos guardaban la palabra de Dios, eran sinceros en guardar, eran serios en guardar la palabra de Dios. Cada palabra, cada tilde, cada jota, cada parte de la palabra de Dios era preservado por el ser humano. Eso dice en Romanos que el nación judío lo ha hecho por nosotros. Y ese es bueno. ¿Por qué? Porque Dios era el proceso de la preservación. Es que Dios usa el ser humano para preservar su palabra. Vamos de nuevo a Mateo capítulo 5. Quiero ver una cosa más. Y ese quiere decir los pequeños. Hemos visto el propósito de la ley, el propósito de la profecía, la promesa de la preservación. Hemos visto el proceso de la preservación. Vamos al versículo 19, Mateo 5, 19. Y vemos los pequeños. La Biblia dice aquí, ese para mí es chistoso, no sé por qué, pero mira aquí. De manera que cualquiera que quebrantare unos de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino del cielo. Mas cualquiera que lo hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino del cielo. Yo estaba leyendo eso. Yo estaba pensando, ¿qué quiere decir eso? Qué increíble. Pero es la palabra de Dios. No voy a discutir con la palabra de Dios. Es lo que Dios dice, que hay pequeños. Nuestra obediencia requiere la preservación. Dice, cualquiera que quebrantare uno de los mandamientos muy pequeños, hasta la más pequeño mandamiento es importante para Dios. Pero si la palabra no está preservada, no podemos cumplirlo. ¿Entiendes? Depende en la preservación de la palabra de Dios, porque una ley pequeña puede ser destrozada con un cambio de una palabra, con una falta de una palabra, con una añadición de una palabra. Puede cambiar toda la ley, puede cambiar todo. Pero Él dice que, mira, cualquier que quebranta o no se guarda
la más pequeña ley. Entonces Dios preserva su palabra para que podamos tenerlo completo. Jesucristo mismo se defendió ¿con qué? La palabra de Dios. Escrito está. Quiere decir que nuestra defensa también viene de la preservada, perfecta palabra de Dios. O te digo, la palabra preservada, perfecta. De cierto. Yo no sé de ti, pero si yo voy a una batalla, yo no quiero, si vamos con espada, no soy tan bueno con espada. Yo prefiero armas de fuego, pistola. Pero si voy con una espada, ¿sabes qué? Yo no quiero una espada que no está afilado. Yo quiero el más afilado, gracias. Yo quiero el más afilado. Yo quiero el más fuerte. Yo no quiero uno que está dañado, que le hace falta, que va a chancar con cualquier cosa, inmediatamente se va a romper. Yo quiero lo mejor, lo más perfecta arma que puedo tener. Y estamos en una guerra espiritual. Jesucristo se defendió con la palabra de Dios. Y está preservada por nuestra obediencia, está preservada para nuestra defensa. Y no solo eso, pero ¿qué dijo Jesucristo en Mateo 28:20? Dice, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Si la palabra de Dios les hace falta, ¿cómo podemos enseñar todas las cosas que Dios? No es posible. Y nos hace falta. Pero la verdad es, gracias a Dios, que tenemos la palabra de Dios preservada, perfecta, pura de Dios. Gracias a Dios eso. Ese me da razón para predicar. Pero si me das una Biblia con errores, que desconfiable, que no estoy seguro, que entonces, ¿qué voy a predicar? ¿Cómo voy a predicar? Porque quizás es un error, quizás es un problema, quizás le hace falta, quizás una palabra está añadida, pero no quiero nada de eso. Dios ha preservado su palabra y la Biblia dice eso en 1 de Pedro capítulo 2:2. El versículo ha sido leído muchas veces, no quiero usarlo por comparación, pero mire eso, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra. ¿Cómo voy a apacentar a mis ovejas con una Biblia que está lleno de errores, que tiene problemas? Yo no puedo hacer eso. Yo como un pastor, obviamente bajo el pastor, Dios, pero un pastor, yo quiero apacentar, yo quiero dar la pura palabra de Dios a mis personas, a mi gente, a mi iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido preservar su palabra. Nuestra obediencia requiere la preservación, pero después tenemos los pequeños, ese que me da risa en verdad. Hay hombres que se hacen muy grandes, muy conocidos, importantes, aún autoridades aquí en la tierra. Se hacen y viven por eso. Y piensan, bueno, yo soy el último. Y hasta que proclaman que, bueno, solamente créame, sígueme, está bien. Lo que yo sé, está bien. Es adecuado, ¿cierto? No, ¿sabes qué? Pueden tener todo su éxito aquí en la tierra que quieran. A mí no me importa. Yo prefiero estar grande en los ojos de Dios que tener la prosperidad, no es la palabra que quiero, la importancia, el éxito en ese mundo. Yo prefiero vivir por Dios que vivir por el hombre. Y aquí dice la palabra de Dios, versículo 19.
De manera que cualquier que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, eso quiere decir a los pastores, a los enseñadores, los que están proclamando a la palabra de Dios, que están enseñando, que dice ahí, así enseñares a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino del cielo. Mas cualquier que lo hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino del Señor. ¿Sabes qué? Yo quiero vivir por Dios. Yo estimo más lo que Dios piensa de mí en vez de lo que el ser humano piensa de mí. No me importa. Mi pastor, el pastor de mi esposa, Dr. Don Green, algunos lo conocen, Parker Memorial Baptist Church en Lansing, Michigan. Él dijo, yo me he divorciado de la opinión pública hace muchos años. Yo no me importa lo que opina el ser humano. Yo me importa más lo que piensa Dios. Porque eso es lo más importante. Confiamos en Dios por la salvación. Confiamos que Dios va a preservar su palabra y que podemos tener la palabra de Dios pura, preservada. Y te lo puedo decir, lo tenemos, gracias a Dios. Por lo menos en inglés y español. Hay muchos otros idiomas. Y yo pienso en eso mucho. Yo pienso de ese otro idioma. Yo pasé tiempo en Italia. Y empezó a estudiar la Biblia de Italia. ¿Quieres un desastre? ¿Quieres llenar todos sus días? Estudia italiano, estudia la Biblia en italiano. Buena suerte. En serio. Hablé con un hermano, yo hablé con un hermano de Japón. Su Biblia es un desastre. No tiene un fundamento de la palabra de Dios. Es triste. Yo veo español, gracias a Dios por ese esfuerzo que ha sido hecho. Era necesario, de cierto. ¿Tú crees que hermano Humberto Gómez quería todos los problemas que ha traído por haber hecho ese esfuerzo? No. Él podría estar disfrutando la vida predicando sin ningún paso. Pero no estará bien con Dios. Él tomó ese esfuerzo, no por tú, no por mí, por decir, pero por Dios, para ser honesto con Dios y con las personas, porque queremos tener la palabra de Dios pura. Hermano Manny.